Causa número 11, expediente 4/2019, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por el señor Manuel Alejandro Montoya Cárdenas en su condición de decano del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, contra la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421. Por la parte demandante ha solicitado la palabra la doctora Silvia María Muñoz Salgado, y por la parte demandada informarán conjuntamente, de un lado, el Procurador Público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, y asimismo el doctor Marcial Rubio Correa. Bien, vamos a darle el uso a la palabra en primer lugar a la abogada de la parte demandante. Tiene usted el uso de la palabra. A ver, un momentito. Abogada, le pido brevedad, ¿ya? Con la venia del señor presidente y los señores magistrados del Tribunal Constitucional, en representación del Colegio de Abogados de la Libertad, solicitamos que en virtud de los fundamentos que amparan nuestra demanda se declare inconstitucional la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421 del 14 de septiembre del 2018, por cuanto esta norma ha vulnerado el artículo 104 de la Constitución Política al haberse emitido excediendo las facultades delegadas concedidas al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria a través de la Ley Autoritativa 30823. Y además porque ha vulnerado el artículo 103 de la Constitución, que consagra el principio de irretroactividad normativa y otros principios constitucionales protegidos como el de la seguridad jurídica, en tanto ha modificado el inicio del plazo del cómputo de la prescripción del cobro de deudas tributarias, cuyo inicio de la prescripción se inició, agotó y consumó antes del 1 de enero del 2012. A continuación paso a exponer puntualmente los fundamentos en los que nos amparamos, presentando gráficamente los siguientes hechos. El Código Tributario regula dos tipos de facultades de la administración tributaria: la facultad para la determinación de la obligación tributaria y la facultad para el cobro de la deuda tributaria. Desde inicios de la vigencia del Código Tributario, todos los componentes relacionados a la prescripción, sean el inicio, el plazo, las causales de interrupción o las causales de suspensión, se regularon sin diferenciar cada una de estas facultades, de tal suerte que las reglas previstas en el Código Tributario eran aplicables indistintamente a una u otra facultad. En materia de inicio del plazo del cómputo prescriptorio, usualmente el Código Tributario, aquí reflejado el TUO del año 1999, consideró como fecha de inicio el 1 de enero del año siguiente de diversos hechos que acaecían y que estaban establecidos en el Código Tributario, tales como la presentación de la declaración jurada o la exigibilidad de obligaciones tributarias. Así, por ejemplo, el inicio del plazo del cómputo de prescripción para el impuesto a la renta comenzaba a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel ejercicio en el que el contribuyente debía presentar su declaración jurada anual. El 1 de abril del 2007 se publica el decreto legislativo 981, entra en vigencia el decreto legislativo 981 que modificó el Código Tributario e incorporó causales de interrupción y suspensión vinculadas a cada una de estas facultades, pero no hizo lo mismo respecto del inicio, elemento que siguió computándose conforme a la regla anterior, es decir, sin distinguir la facultad de determinación o la facultad de cobro.
A partir del 28 de septiembre del 2012 se incorpora una modificación al Código Tributario para establecer por primera vez que en relación a la facultad de cobro, el inicio de la prescripción comenzaría a partir del día siguiente de notificadas las deudas tributarias o las resoluciones de multa. Se trató de una norma modificatoria, de una norma innovativa, pues la fórmula legal elegida por el legislador fue la de modificación, tal y como su exposición de motivos lo explica. De esta manera, al tratarse de una regla nueva, solamente podía afectar inicios del plazo prescriptorio que comenzaran a partir de su entrada en vigencia, esto es, el 21 de septiembre del 2012. Ahora bien, con la entrada en vigencia de esta norma se produjo una controversia interpretativa relacionada a aquellos conceptos tributarios que iniciaran antes del 28 de septiembre del 2012, pero que fueran notificados posteriormente. ¿Qué código tributario aplicar respecto del inicio de la prescripción del cobro de la deuda tributaria? Esta controversia fue resuelta por el Tribunal Fiscal mediante una jurisprudencia de observancia obligatoria, la jurisprudencia 9789-4-2017, publicada en el Diario El Peruano el 24 de noviembre del 2017. En esta resolución, el Tribunal Fiscal concluyó que el inicio del plazo prescriptorio para la facultad de cobro solamente podía estar regido por la norma aplicable y vigente anterior al 28 de septiembre del 2012. Pongamos un ejemplo para entender el tema. Tratándose del impuesto a la renta del año 2009, cuya deuda se notifica el 2 de enero del 2015. Siguiendo al Tribunal Fiscal, el inicio del cómputo de la prescripción arrancaría el 1 de enero del 2011. Considerando 4 años de plazo, la prescripción habría culminado... Abogada, disculpe que lo interrumpa. Al igual que el caso anterior, le voy a dar 10 minutos, pero ya ha consumido usted 5, así que administre su tiempo para poder terminar con su exposición. Muchísimas gracias, señor presidente. Lamentablemente es indispensable conocer este movimiento normativo para entender lo que ha ocurrido con la norma cuya inconstitucionalidad solicitamos. Trataré de ajustar lo más posible el tiempo asignado. Siguiendo el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, la prescripción culminaría el 1 de enero del 2015. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal entendió que la fecha de inicio era un elemento finito en el tiempo que había ocurrido antes del 28 de septiembre del 2012 y por esa razón debía ser aplicable la norma vigente en su oportunidad. Cuando lo señalado en los puntos anteriores estaba fuera de discusión, se publicó. Y además, el Tribunal Fiscal y la SUNAT declararon la prescripción de muchísimos casos de contribuyentes involucrados en esta norma. El 13 de septiembre del 2018, en el marco de las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo, se publica el Decreto Legislativo 1421, cuya primera disposición complementaria transitoria cambió la regla anterior, estableciendo lo siguiente: para casos en trámite o pendientes de resolución que estuvieran enmarcados en el contexto, marcados en verde, el inicio de la prescripción ya no sería, en el ejemplo, el 1 de enero del 2011, sino el día siguiente a la notificación de los valores, es decir, el 3 de enero del 2015. De esta manera, modificando expresamente la jurisprudencia de observancia obligatoria, pero además modificando la fecha de inicio de plazos prescriptorios que ya habían comenzado a computarse. Es fácilmente advertible que esta disposición ha incurrido en varias infracciones constitucionales. Y en nuestra opinión, la primera está relacionada con la violación de la irretroactividad de las normas. El decreto legislativo, tenemos una norma del año 2018 que está pretendiendo modificar el ámbito temporal de una norma del 2012, el decreto legislativo 1113, con la finalidad de extender los alcances de esa norma del 2012 a eventos ocurridos antes de su entrada en vigencia.
El decreto legislativo 1113 no es una norma interpretativa porque no cumple los criterios sentados por este tribunal en la sentencia recaída en el expediente 002-2006. No se refiere a que es una norma interpretativa, no alude a que está interpretando el decreto legislativo 1113, no fija el sentido interpretativo de los múltiples plausibles que podrían existir y más bien está modificando el ámbito temporal del decreto legislativo del año 2012. Por ello es que consideramos que en este caso particular se ha producido un evento claramente inconstitucional, muy similar al resuelto en el expediente 002-2006, donde el Poder Ejecutivo, valiéndose de una disposición transitoria incluida en una ley, modificó, dejó sin efecto el alcance de una jurisprudencia de observancia obligatoria para cambiar el contenido de una ley publicada anteriormente. Además, señores magistrados, señor presidente, consideramos que el decreto legislativo es inconstitucional porque se ha publicado y emitido vulnerando las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria. La ley autoritativa 30823 del 18 de julio del 2018 delegó facultades al Ejecutivo en 5 grandes materias: tributaria, gestión económica, lucha contra la corrupción, violencia y vulnerabilidad, modernización del Estado. En materia tributaria se concedieron y aprobaron 8 submaterias. Las primeras 6 no tienen ninguna relación con el Código Tributario ni con la prescripción. Impuesto a la renta, IGB, comprobantes, aspectos financiero-tributarios, ninguno en relación al tema de la prescripción. El inciso G sí se refirió al Código Tributario. Sin embargo, en la relación de las submaterias que fueron objeto de solicitud, tal y como se observa del proyecto de ley 2791, que constituye la exposición de motivos que justamente origina la ley autoritativa, podemos apreciar que tampoco estaba incluida la materia de la prescripción. Infracciones, responsabilidad solidaria, modificaciones a fin de contar con procedimientos tributarios más eficientes y establecer reglas para asegurar el cobro de la deuda relativa a las reglas sobre medidas cautelares. La contestación de la demanda ha afirmado que la prescripción sí es una facultad delegada, pues está estrechamente vinculada a los procedimientos tributarios, por cuanto la prescripción está referida al tiempo durante el cual la Administración puede realizar acciones de fiscalización, sanción y cobro. Señor presidente, señores magistrados, estamos en completo desacuerdo. Le voy a dar unos minutos adicionales, pero ya superó usted el tiempo asignado. 2 minutos nada más para culminar. Concluya con su explicación. 2 minutos para culminar. Y a propósito, le rogaría que este cuadro lo alcance al tribunal. Por supuesto. Formará parte del escrito que con estamos alguna explicación que usted considere pertinente. Correcto, sin duda. Gracias. La exposición de motivos de la ley autoritativa explicó claramente que en relación a los procedimientos tributarios la razón estaba relacionada a incorporar normas destinadas a mejorar los procedimientos de cobranza coactiva relacionadas a los operadores de servicios electrónicos en el entorno de la emisión de comprobantes de pago electrónicos. Los procedimientos tributarios nada tienen que hacer con la prescripción tributaria. Están relacionados con los procedimientos de cobranza coactiva, los procedimientos contenciosos y no contenciosos regulados en el libro 3 del Código Tributario. Por tanto, la facultad que se ha mencionado como delegada al Ejecutivo es completamente inexacta e incorrecta. En síntesis, la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421 es inconstitucional por razones de fondo y de forma. Y de manera muy respetuosa a este tribunal solicitamos merituar nuestros fundamentos y declarar fundada nuestra demanda reservándonos el derecho de réplica. Gracias. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el señor procurador que representa a la parte demandada por el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Señor presidente, haré uso de la palabra en unos 4 minutos y el resto de tiempo lo cederé al profesor Marcial Rubio Correa. Pues bien, ¿de qué trata esta controversia? De manera muy sencilla, sobre el inicio del cómputo del plazo para que la administración pública pueda cobrar una deuda tributaria. Sobre eso gira esta controversia. Y hay un par de premisas muy importantes que hay que tomar en consideración, que no se puede iniciar
el cómputo del plazo de prescripción para cobrar una deuda tributaria si previamente la deuda tributaria no ha sido determinada. Y ese es justamente el problema que se presenta aquí, en la necesidad de diferenciar el inicio del plazo de prescripción para determinar una deuda del inicio del plazo de prescripción para cobrarla. La parte demandante lo que solicita es que se considere que con relación a un periodo de tiempo el plazo sea el mismo. Lo que hace la norma, que es sujeto de impugnación, no es otra cosa que dejar sin efecto un precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal Fiscal en el año 2017. Un precedente que justamente se dio a propósito de una duda interpretativa que surgió en el Tribunal Fiscal con relación a la aplicación en el tiempo del Decreto Legislativo 1113, que incorporó un artículo en el Código Tributario señalando a partir de cuándo se iniciaba el cómputo del plazo de prescripción para el cobro de una deuda tributaria. Pero en la demanda, de manera bastante detallada y esquemática, se ha explicado cuidadosamente que esta regla, en virtud del cual el inicio del cobro de la deuda tributaria tiene que ser diferente al de la determinación de la deuda, ya había sido algo establecido por el propio Tribunal Fiscal, en base a las normas vigentes del Código Tributario. Entonces, lo que hizo la norma en el año 2012, el Decreto Legislativo 1113, fue únicamente elevar, si se explica así, a rango legal la tendencia jurisprudencial emitida por el Tribunal Fiscal. Lo que ocurrió fue que en el 2017 el Tribunal Fiscal emitió un precedente vinculante dejando de lado esa tendencia jurisprudencial que luego fue acogida por la norma objeto de impugnación. Por eso es que la norma, al revisarla, puede ser un poco confusa, puede ser un poco, quizás, no redactada de la mejor manera posible, pero es que esa norma no se entiende sin conocer los antecedentes que están, por lo demás, ampliamente detallados en la contestación. Y justamente lo que afirma la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en los diferentes eventos a los que ha sido convocado o en los diferentes medios de comunicación es que lo que en la práctica está ocurriendo es que la SUNAT determina la deuda, pero luego ya no puede cobrarla, porque se le vence el plazo de prescripción. Justamente en atención a esa interpretación de que todo se inicia a partir del plazo de prescripción para determinar la deuda, sin diferenciarla del inicio del plazo para el cobro. Y por eso que justamente en la delegación de facultades, cuando se habla de los mecanismos para hacer más eficaces los procedimientos administrativos, se refiere justamente a la necesidad de dotar a la administración tributaria de la posibilidad de poder cobrar deudas y no quedarse únicamente como un ente que determina deudas. Porque eso es lo que ocurriría si se aceptase la posición de la parte demandante. Por ello, la norma no es inconstitucional por la forma. La ley autoritativa, en el artículo 2, numeral 1, literales G y H, hace referencia justamente a que el Poder Ejecutivo puede regular a efecto de mejorar los mecanismos orientados a la recaudación tributaria y a fortalecer también la labor del Tribunal Fiscal y de la SUNAT. ¿Por qué? Porque ahorita hay varias controversias que están pendientes justamente de resolución con relación a este punto, que con la norma ya tiene una respuesta, pero con un pronunciamiento del tribunal seguramente se va a reforzar. Acabo con lo siguiente. Señor Tribunal, ya todo lo resuelto sobre la base del precedente del Tribunal Fiscal del año 2017, que ha sido dejado de lado por la norma impugnada, eso no se toca. Fue resuelto y ahí terminó. Eso no se va a tocar. Y el Tribunal Fiscal actualmente aplica la norma objeto de impugnación. Es decir, el Tribunal Fiscal mismo se ha dado cuenta que ya su precedente de observancia obligatoria del año 2017 ha quedado sin efecto. Cedo el uso de la palabra para continuar en los minutos que restan al profesor Marcial Rubio. Le agradecería al señor Marcial Rubio, puede colocarse perdone usted. Su cinta. Bien, puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, señora y señores magistrados, distinguidos colegas. Voy a decir como primer punto uno que es importante. El año 2004 cambió el régimen de aplicación en el tiempo de la Constitución con una reforma legal, constitucional. Y a partir de ese momento, consistente y correctamente, este tribunal ha aplicado de manera firme la teoría de los hechos cumplidos. Se la aplicó a millones de pensionistas. Hoy día viene en esta demanda, objetivamente hablando, una propuesta
de aplicar a miles de millones de soles debidos al fisco la más concesiva teoría de los derechos adquiridos. Y voy a fundamentar. No voy a entrar en los detalles que ya se han dicho. El 28 de septiembre del año 2012, la flecha morada indica el momento en el tiempo, que es la flecha negra, en el cual se dicta el decreto legislativo 1113. Esta fecha coincide con la fecha del 28 de septiembre del año 2018, que menciona la disposición transitoria impugnada, porque ella se refiere a este problema. Y entonces hay aquí, hablando, porque tengo que simplificar por el corto tiempo, de plazos de prescripción que transcurren en relación a este decreto legislativo, 3. El celeste, el rojo y el verde. El celeste comienza el 2 de enero del 2008 y fenece el 2 de enero del 2012 y se rige por la legislación anterior, sin duda ninguna, con los hechos cumplidos. El verde comienza el 2 de enero del 2014 y feneció el 2 de enero del 2018 y nadie discute que a ese se le aplica el 1113. El problema es cuando un plazo comienza, por ejemplo, el 2 de enero del 2010 e iba a fenecer el 2 de enero del 2014. Lo que aquí se sostiene en la demanda es que esta estrellita roja, término inicial del plazo de prescripción, hace que inexorablemente venza el 2 de enero del 2014. Y lo considera inmodificable, es decir, un derecho adquirido. Eso es lo que se llama un derecho adquirido. No importa qué ley venga, eso no lo toca. Lo cual, desde el punto de vista de la teoría de la prescripción, es equivocado, porque hay suspensión y hay interrupción, en todas. De tal manera que este término nunca, ni aún hoy día, es inmodificable. Y consecuentemente, de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, no puede vencer sino adquiridamente el 2 de enero del 2014. Hay una sentencia que ha sido citada, la 002-2006 ahí de este tribunal. La SUNAT aplicó el decreto legislativo 1113 de acuerdo con el fundamento 16º de esa sentencia, que nunca se menciona cuando se habla de derecho adquirido acá, porque ese fundamento se refiere a un asunto de naturaleza tributaria en la cual se dice lo siguiente: si el plazo comenzó antes de la norma, antes del 28 de septiembre del 2012, y vencía después de dictada la norma, el artículo 103 de la Constitución dice que la ley se aplica a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. En consecuencia, la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la SUNAT, iniciada el 2 de enero del 2010, está vigente el 28 de septiembre del 2012. Y lo que el fundamento 16º, que nunca se menciona, dice es que se aplica el decreto ley 1113 a esa relación porque sigue existiendo cuando él entra en vigencia. Y esto es la teoría de los hechos cumplidos, aplicación inmediata de la ley. El decreto ley 1113 no hace sino dar la mejor interpretación posible a la legislación antigua de este Código Tributario. Si uno mira los artículos 59, 60, 61 y 115 del Código Tributario, antes del 1113, se dará cuenta que hay dos determinaciones de la deuda. La primera, la de la declaración jurada. La segunda, la de la posterior fiscalización de la SUNAT. Y no pueden ser simultáneas, como es obvio, sino que la fiscalización parte después de la presentación de la declaración jurada. Y el Código Tributario dice: notificada la resolución en el 115, notificada la resolución de determinación y de
o de multa, da lugar a las acciones de cobro. Es decir, las acciones de cobro no pueden comenzar a prescribir cuando presenta su declaración el contribuyente. Eso sería contrario al más elemental principio de racionalidad que ha planteado este tribunal consistentemente en toda su jurisprudencia, diciendo que debe haber relación entre los fines y los medios. No puede haber una acción que nace 3 años y 500 días y 400 días después que se inició su plazo de prescripción. Entonces, lo que la SUNAT sostiene es que ha aplicado correctamente el 1113 por el 16º fundamento de la sentencia 00206 y en consecuencia pide, primero, que se declare la constitucionalidad de la disposición transitoria aquí impugnada y segundo, que si el tribunal lo tiene a bien, siguiendo los principios de su jurisprudencia, declare inconstitucional por conexión la resolución del Tribunal Fiscal 97894-2017. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay réplica? Sí. Bien. Gracias. Adelante. Me quiero referir en primer orden a los últimos comentarios vertidos. La demanda plantea la inconstitucionalidad de la norma ateniéndonos al inicio del plazo de la prescripción, como un hecho distinto al íter o transcurso y como un hecho distinto a la culminación. Estos 3 elementos del plazo. No podemos sostener, en nuestra opinión, que si el plazo comenzó antes del 2012, por teoría de los derechos adquiridos, estaríamos planteando aplicar la norma anterior al 2012. Consideramos que el inicio del plazo es un hecho estrictamente verificable, identificable, separable del íter o transcurso, y ese hecho se consume y agota en el tiempo antes del 28 de septiembre del 2012. Y por esa razón es que consideramos que en base a la teoría de los hechos cumplidos, la norma aplicable respecto de esos inicios no puede ser otra que la norma vigente en esa época, que es la que estableció que el inicio del cómputo de la prescripción es el mismo para la facultad de cobro y para la facultad de determinación. Segundo argumento, en relación a lo sostenido por el procurador público, se ha sostenido y mencionado reiteradamente que no puede cobrarse una deuda que no se ha determinado. Ese argumento traído de la teoría del Código Civil, artículo 1993, no es aplicable en materia tributaria, porque en materia tributaria aplica el principio de legalidad, que está respaldado por la Constitución. Y en materia de principio de legalidad, el Código Tributario ha sido enfático en sostener que respecto de las 2 facultades no hubo distinción, sino hasta el año 2012. Hasta el año 2012, ambas facultades y la prescripción relacionada a esas 2 facultades iniciaban al mismo tiempo, el 1 de enero del año siguiente. Y tan es así que el Tribunal Fiscal, en diversas jurisprudencias, 12.551.4/2013, 54.97.3/2012, del 2008, el 2008, en materia de tributos nacionales e impuestos municipales, ha llegado a concluir que puede prescribir la facultad de determinar, pero no la de cobro. Y exactamente al revés, puede prescribir la de cobro y no la de determinar. Ambas facultades considerando inicios exactamente en el mismo momento. Por lo tanto, ha existido jurisprudencia antigua del Tribunal Fiscal que ha resuelto casos iniciados por fiscalizaciones de años anteriores al 2003 y resueltos hasta el año 2010, donde el Tribunal Fiscal ha llegado a esa conclusión y la comunidad tributaria ha sido enfática y ha llegado a un consenso donde efectivamente el inicio de la prescripción respecto a estas 2 facultades era el mismo. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias. ¿Dúplica? Sí, básicamente para señalar lo siguiente, que lo que ocurrió en el año 2017 con el precedente vinculante fue lo siguiente: el Tribunal Fiscal, justamente porque iba a dictar un precedente, identificó que habían 2 maneras de interpretar una norma, justamente el decreto legislativo 1113, y cuando interpreta esa norma, hace un análisis sobre la teoría de los hechos cumplidos. Y la razón justamente por la que está el profesor Marcelo Rubio aquí es porque el Tribunal Fiscal lo cita. El Tribunal Fiscal lo cita, identifica
aplicando la teoría de los hechos cumplidos, que respecto del plazo para cobrar la deuda tributaria, había que entender como su inicio el plazo para determinar la deuda. Y eso se dio justamente mucho antes de la modificación al Código Tributario dado por el Decreto Legislativo 1113. O sea, ellos interpretaron la teoría de los hechos cumplidos, entendieron que respecto al tema de la prescripción hay un solo momento en que ésta se inicia, por lo tanto, nada que venga después afecta ese inicio. Así fue como el Tribunal Fiscal interpretó, porque, como se ha afirmado, lo que hace es una interpretación de la aplicación del tiempo de las normas del artículo 103 de la Constitución respecto a esa situación concreta. Y justamente lo que ha venido a explicar el profesor Maciel Rubio es que esa es una inadecuada aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, la cual ya ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional, que más bien lo que el Tribunal Fiscal hizo, es en el fondo aplicar una teoría de los derechos adquiridos. Y por lo tanto, como también ya lo había dicho antes el Tribunal Fiscal, también en precedentes vinculantes, los plazos tienen que ser distintos, no por un capricho, sino por simple lógica. ¿Cómo puede la Administración Tributaria iniciar el cobro de una deuda que todavía no ha sido determinada? ¿Cómo? Si no conoce el monto, si no sabemos si ha habido apelación. No tiene lógica, no tiene sentido. Y justamente la expresión latina accionata va por allí. Solo se puede iniciar aquella acción que ha comenzado. Si no existe la posibilidad todavía de cobro, ¿qué plazo de prescripción va a empezar a correr? Por eso, al leer el decreto legislativo 1421, objeto de impugnación, hay que tener cuidado con los antecedentes que dieron lugar a su contenido y cuyo objetivo es, reitero, dejar sin efecto el precedente del Tribunal Fiscal dictado el año 2017 y que supuso una inaplicación incorrecta de la teoría de los hechos cumplidos. Yo quisiera solicitarle a las partes que presenten al tribunal un informe resumen señalando lo siguiente: en el caso de la parte demandante, ¿por qué esta norma infringe la Constitución? Exactamente en qué puntos de la Constitución, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Si se alega inconstitucionalidad de forma, ¿por qué el decreto o la ley que autorizó vía delegación de facultades la expedición de decretos legislativos no permitió lo que el decreto legislativo, según esa parte, reguló? Y en lo sustantivo, ¿dónde está la infracción? Exactamente, donde se rompe el vínculo de constitucionalidad. Igual, pero en el sentido de la tesis de la parte demandada. De otro lado, una pregunta de una persona que obviamente no es especialista en derecho tributario, pero algo conoce. Cuando el contribuyente está obligado, por ejemplo, a pagar el impuesto a la renta, para lo cual debe presentar una declaración jurada, consignando las rentas que tuvo, cuáles fueron sus deducciones, cuál es la materia imponible, cuál es la tasa aplicable, determinando ahí en esa declaración el tributo adeudado y generándose de ese punto ya la obligación. Pero si no lo hace, si omite la declaración de impuesto a la renta, le pregunto a la parte demandante, ¿esa situación habilita a ese contribuyente posteriormente a solicitar la prescripción de la deuda o a oponerla si es que la autoridad tributaria pretende ejecutar la deuda porque determina de oficio el monto de la misma o mediante alguna fórmula llega a fijar un impuesto a pagar? Sí, es correcto. El Código Tributario prevé 3 plazos para la prescripción. En el caso que se presente la declaración jurada, el plazo es de 4 años. Cuando hay una omisión en la presentación es de 6 y tratándose de ciertos casos, como por ejemplo tributos retenidos y no pagados, es de 10 años. Por lo tanto, en el caso que usted está planteando, si es que el contribuyente no llega a presentar la declaración jurada anual, el plazo de prescripción es un derecho de los contribuyentes, pero es más largo que el plazo regular que aplicaría respecto de contribuyentes que sí cumplen con la obligación de liquidar el impuesto. ¿Cómo considerar
esta normativa relacionada con el inicio del cómputo del plazo de prescripción y la posibilidad de oponer la prescripción o de alegarla en algún momento con el caso en materia de autos? Bueno, tendríamos que analizar obviamente el tema en el contexto en el que se está planteando la demanda, porque eso no puede ocurrir hoy respecto de la prescripción del cobro debido a la modificación producida en el 2012 que ya está vigente. En el pasado, la prescripción de cobro continuaba o empezaba desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que el contribuyente tuvo la obligación de presentar la declaración jurada. No es que la presentó, sino que tuvo la obligación de presentar la declaración jurada. Y a partir de ese momento es que empieza a correr el plazo por 6 años. La sanción que se le otorga a un contribuyente omiso en liquidar el impuesto es que el plazo de prescripción es más largo, no modifica la fecha de inicio, considerando la legislación anterior según la tesis que ha planteado la demanda. Y en el supuesto de que se dictara una norma que modifica ese plazo, cuando el plazo de 6 años, por ejemplo, frente a un contribuyente omiso está corriendo, ese hecho, o sea, el que se dicte una norma en tanto el plazo corre, por ejemplo, que amplía el plazo a 8 años o a 10 años, esa situación mantiene los 6 años como derecho del contribuyente o se extiende ese plazo incluyendo el nuevo plazo establecido por la norma, que sería más extenso. Es que yo creo que ahí obviamente el tema es completamente distinto, porque el plazo no habría culminado y durante la vigencia del plazo es que se estaría extendiendo. Por aplicación inmediata de las normas el plazo debería extenderse. Pero en la posición que nosotros hemos propuesto y que está sostenida en los informes constitucionales de los doctores César Landa, José Palomino Manchego y del doctor Víctor García Toma, que va a ser ingresado con nuestro escrito, expresamente explicamos que el inicio es un hecho finito que se consume y se agota bajo la tesis y los hechos que hemos sostenido durante la defensa. Muchas gracias. Sobre ese tema, si tiene algún comentario el señor procurador o el doctor Marcial Rubio. Sí, es importante ubicarnos en el ámbito temporal al que se refiere esta norma, porque alude básicamente a aquellos inicios del plazo de cómputo de prescripción que se dieron hasta el 1 de enero del año 2012. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, todos hemos tenido que aprender tributario para este tema. Por ejemplo, la declaración anual de este año 2020, mejor dicho, este año 2020 vamos a declarar recién el próximo año. Perdón, 2019 vamos a declarar recién el próximo año 2020. Y según la norma, todo proceso de fiscalización empieza a partir de justamente a contarse el cómputo de prescripción a partir del año subsiguiente, es decir, ese año 2021 se verificará si se presentó en el 2020 la declaración jurada correspondiente al año 2019, vamos a ponerlo así. Ahora en realidad ya los plazos están claramente establecidos en la normativa, que recoge lo que ya se mencionó por el Tribunal Fiscal anteriormente, pero justamente el problema se presenta porque con relación a los plazos, o el inicio del cómputo de los plazos, que llegaron hasta el 1 de enero de 2012 y respecto de los cuales todavía no ha habido una resolución de determinación notificada al amparo del decreto legislativo 1113, es que se presenta la controversia. Es decir, está focalizada a ese grupo de casos que los tiene monitoreados, son un grupo más o menos de 220 y algo, y el monto también está más o menos monitoreado, 11.000 millones de soles. Entonces, ojo que esta controversia versa justamente sobre ese grupo de situaciones. No estamos hablando ya de una controversia que vaya a tener algún tipo de repercusión con relación a lo que ocurre ahora, porque ya están los plazos claramente establecidos en la ley. No sé si el doctor Rubio quisiera hacer alguna acotación. Adelante, doctor Rubio. Gracias, señor presidente. Lo cierto es que el artículo 61 del Código Tributario dice que hay 2 determinaciones de la deuda tributaria en los casos en que hay declaración jurada. La primera es la que hace el contribuyente. Y si el contribuyente declara 100 y paga 60, en ese momento SUNAT le puede cobrar los otros 40, en ese momento, porque ha declarado 100 y solo ha pagado 60.
Pero una vez que se presentó la declaración, comienza el plazo de fiscalización y determinación, pero todavía no hay acción para cobrar y ese plazo dura 4 años. Entonces, contra el principio de racionalidad se interpreta que el plazo de cobro de lo que declara menos el contribuyente eventualmente, de iniciación de la fiscalización y de cobrar el resultado de la fiscalización, todos comienzan al mismo tiempo. Eso no, es una carrera de caballos simétrica y sincrónica. Eso no tiene ningún fundamento en el Código Tributario antes del 1113. Y hay mucha jurisprudencia que dice que eran diferenciados esos blocos, como había otra, y por eso es que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Fiscal del 2017 decide solucionar posiciones contrarias, pero había posiciones contrarias. Bien, en consecuencia les pido que alcancen un resumen de sus posiciones. Vista la causa, queda el voto.